El COVID-19 continúa afectando a varios guatemaltecos, pero ¿qué se dice? ¿Cómo ha cambiado y se ha prolongado o bien es menos contagioso? A continuación nosotros le informamos. Efectivamente, en los últimos días las autoridades de salud confirmaron que los casos de COVID-19 estaban en incremento. En ese sentido, pues también hemos conversado con varias personas que han tenido distintos síntomas, los cuales podrían ser entre una sensación como de una gripe, podría ser algún tema que se pueda convertir o confundir también con dengue, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando con COVID? ¿Se está incrementando los casos? ¿Cuáles son los síntomas particulares? ¿Hay diferencia entre un COVID y ahora también lo que se refiere con un COVID prolongado? Está con nosotros el doctor Erwin Calvo para que nos pueda dar mayores detalles y hacer la diferenciación de los síntomas que ahora se están percibiendo con relación a COVID. Muy bien, pues lo que es importante para la población es comprender que la definición de casos siempre la mantenemos en cuanto a COVID, que una persona pueda tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general, puede ser una persona que puede presentar incluso debilidad. Pero sabemos que con cada variante hay ciertas características sintomatológicas que son importantes a entender. Por ejemplo, la gente en esta ola, o lo que llamamos un brote, está teniendo más una clínica como que si fuera una alergia. Entonces comienza como una alergia, luego de unos 2 o 3 días comienza ya una fiebre más severa. Entonces, durante ese momento de la alergia ya está activa la infección, así que es muy importante prestar atención porque lo que llamamos como una simple alergia probablemente no lo sea, probablemente en este momento sea una posibilidad de COVID. Entonces es muy importante que se acerque al proveedor de salud para poder saber hacer la diferencia y hacerse su prueba. Ahora, ¿cómo es el tema del tratamiento, por ejemplo? Porque la mayoría de las personas pues, se automedican. Bien, el tratamiento podemos considerar que tiene 4 elementos principales. Número 1, es muy importante el manejo de la fiebre y el dolor, lo cual se hace con acetaminofén. Ahora, creo que es importante insistir que utilicemos acetaminofén en este momento porque, como también tenemos dengue, entonces es muy probable que si no sabemos cuál de las dos es, mejor lo manejemos con acetaminofén, que es mucho más bondadoso. En segundo aspecto que es importante es el hecho que tiene que ver con la hidratación. El paciente tiene que hidratarse apropiadamente y la hidratación no solo debe consistir en agua, tiene que consistir en, digamos, sueros de rehidratación oral. Y tercero, que tiene que ver con los aspectos relacionados al reposo, porque el paciente que no reposa, pues prácticamente no logra mejorar su condición y además de eso mejorar su sistema inmune. Y cuarto, que es muy importante, es el hecho de no automedicarse, ¿verdad? Porque el problema usualmente es que las personas van a una farmacia, no han sido evaluadas por un médico, les dan cualquier cosa para bajar el dolor y termina siendo una decisión o una mala decisión que complica la situación con el paciente. Ahora bien, doctor, cuando hablamos de un COVID prolongado, ¿cuáles son los síntomas que podríamos tener? ¿Por cuánto tiempo también? Bueno, qué bueno que me preguntan acerca de eso, porque hace un momento estábamos hablando de si era esto un resfriado común y por favor, a la población, este no es un resfriado común. El resfriado común se comporta de una manera totalmente distinta. El COVID prolongado es una complicación que podríamos decir es como jugar una ruleta rusa con el COVID. Me da COVID y por pura mala suerte puede ser que los síntomas de fatiga, problemas respiratorios, problemas cardíacos, otros tipos de problemas como falta de concentración, que llegan incluso hasta un problema de discapacidad, se puedan persistir en el tiempo y no se quiten. A eso se le llama COVID persistente. No sabemos qué lo da, estamos investigando qué podría ser, pero sí existen y no se lleva una contabilidad actualmente de los casos, al menos en Guatemala, y cuesta alrededor del mundo tener esa cantidad de casos. Segundo, una de las complicaciones, que por eso no es una gripe común, es que múltiples infecciones, es decir, la gente dice, no importa, ya me dieron otra infección. El problema es que múltiples infecciones causan inflamaciones que dañan órganos internos, que pueden llevar a que las personas en un momento dado comiencen a debutar con diabetes, con hipertensión arterial, con problemas renales, problemas inmunológicos, producto de esa múltiple cantidad de infecciones. Entonces, la razón por la cual insistimos en que no se contagien, que se cuiden en este momento, pues es precisamente para evitar esas complicaciones que le pueden caer a un porcentaje, en algunos países dicen hasta el 30% de la población que se ve expuesta al COVID-19.
Claro, entre ello, ¿cuál sería la solución médica o la situación que se tiene que tener? ¿Algunas pruebas específicas, medicamento específico? ¿Qué será? En el caso del COVID-19 prolongado, el tema es que necesita haber un equipo multidisciplinario. Hay muchas pruebas que hay que hacer porque hay que hacer pruebas de corazón, pruebas de respiración, pruebas neurológicas, pruebas de sistema inmune. Entonces se vuelve una situación que incluso en la actualidad, excepto algunas unidades que existían durante el COVID-19 que veían estos casos específicamente, pues se atendían y era altamente complejo. Entonces son múltiples estudios lo que hay que hacer. No existe tratamiento para eso, digamos, que ya esté establecido por la evidencia científica, así que por eso es que uno tiene que cuidarse más. Y en la actualidad no sé cuántos equipos en Guatemala, entiendo que no existe ningún equipo que está viendo COVID prolongado per se, pero existe, sí es un problema y a nivel global se está identificando como un problema secundario a la pandemia y a la gente que se descuida con el COVID-19.